¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vive Miami Radio. El día de hoy vamos a hablar de temas muy interesantes para estar bien informados con un experto en medicina. Se pueden cometer muchos errores, el cuerpo no perdona si usted no investiga bien. Y para eso está con nosotros nuestro médico de cabecera, el doctor Carlos Vaca, médico internista, especialista en cuidados intensivos, Critical Care, con servicios especiales como farmacia, laboratorio en su consultorio, además visitas médicas en casa, entre otros. No acabaríamos de hablar y de mencionarlas. Bienvenido, doctor Carlos Vaca. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a vos, Julie, y gracias por esa presentación tan bonita. Bueno, y me faltó, ¿eh? Lo que pasa es que no acabaríamos, doctor. Gracias. Y bueno, me gustaría que comencemos con esto. Vemos que cada vez es más difícil tener un médico de cabecera, un médico primario que es indispensable en Estados Unidos. En una ciudad grande, cosmopolita, como Miami, eso no debería ocurrir. Ahora, lo que sí es que cada vez hay menos médicos en práctica privada. Cada vez hay menos médicos que trabajan por sí solos en su oficina o son lo que se llaman hospitalistas y trabajan en un hospital, para un hospital o para una clínica grande. Por ejemplo, yo puedo recetar sin ciertas restricciones el medicamento que yo crea que es apropiado para el paciente, sin tener un administrador que me dirija hacia lo que más le conviene al hospital o lo que más le conviene a la clínica. Y bueno, estudió en Guadalajara, en la Autónoma de Guadalajara, en México. ¿Cuánto tiempo llevas en Estados Unidos, doctor? Yo llegué a los Estados Unidos en 1984. Es muy importante porque muchas veces estamos en Miami y muchas veces pues los latinos quieren médicos latinos también, ¿no? Que entiendan cómo es el sistema, porque obviamente hay veces que no entendemos el sistema americano o a un médico, ¿no? Que tenga las bases en Estados Unidos. Sí. Y para nosotros es más lindo tener a un médico que hable nuestro propio idioma y obviamente que nos entienda, ¿no? Claro, que sea también esa parte. Y bueno, pues me gustaría empezar, ¿no? Con alguno de los temas importantes que vamos a tratar, y una es testosterona para hombres y mujeres. ¿Nos puedes hablar de esto, doctor? Sí, la testosterona es una hormona importante en hombres y mujeres, y la falta de testosterona o niveles de testosterona bajos que ocurren siempre a través que transcurren los años, a través que tenemos más edad, en casos extremos llega a causar síntomas de depresión, apatía, desgano, cansancio generalizado, no querer hacer las cosas, hacerlas a la fuerza, arrastrarme fuera de la cama, como me han dicho muchos pacientes. Y el reemplazo de testosterona, pues, no es complicado. Y mejora muchísimo los síntomas, la persona se siente mejor, se siente con más energía, más activo, esa nube negra desaparece. Y de verdad, pues, yo he visto casos que son espectaculares los cambios. ¿Y esos síntomas son lo mismo para hombres y para mujeres? Sí. Okay. Disminución de la libido en ambos, hombres y mujeres. La disminución de la libido puede ser leve o puede ser al punto de simplemente no tener ningún atractivo, no querer hacer nada. Prefiero estar sentado allá solo. Y en hombres puede causar también disfunción eréctil. ¿Y con qué frecuencia tiene uno que tratarse, ¿no? Con la testosterona? O sea, ¿nada más es llegar al nivel o tiene que ser ya por siempre, cuando ya lo tienes bajo? Bueno, yo diría que cuando aparezcan síntomas. Okay. No siempre son de depresión, puede ser depresión, pero en muchos casos no es depresión y son niveles bajos de testosterona. Y a mí de verdad me llama mucho la atención porque testosterona siempre pensamos en los hombres, ¿no? O sea, que los que lo necesitan son los hombres, pero esto de que también las mujeres es muy interesante. Y bueno, hay un tema que está surgiendo mucho, que he hablado mucho también en mis programas y yo estoy segura que mucha gente lo está viendo, y es la ansiedad. La ansiedad que nos provoca el celular, la computadora, la televisión, los programas,
hay algo que está sucediendo con los jóvenes y es que ahorita ya en el momento de estar checando, por ejemplo, tu Instagram, que estás viendo pantalla, 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 hay algo que pasa en tu cerebro que como que se bloquea, como que quiere defenderse y ya no presta atención, ya no estás prestando atención porque es un mecanismo, me imagino, que de defensa, ¿no? Sí. Entonces, en este tema viene una cantidad de depresión, me imagino que ese es uno de los motivos principales de estos tiempos, además obviamente de las presiones del trabajo, la escuela, los exámenes y todo eso, pero creo que este componente es importantísimo. Sí, eso se ve muchísimo, eso lo vemos todos. Lo vemos todos. ¿Y cómo se trata la ansiedad? Bueno, depende del nivel de ansiedad, todos tenemos ansiedad. Cuando la ansiedad es leve, pues no causa ningún problema. Cuando la ansiedad es extrema, sí es problemático, porque se pierde la capacidad de concentrarse, se le olvidan a uno las cosas, dónde puse mis llaves, regresé al cuarto, a qué fue que vine, no recuerdo, dónde puse el celular. Y eso se debe a falta de concentración y se debe a estarnos enfocando en múltiples problemas en nuestra mente debido a la ansiedad. Hay ansiedades extremas que causan lo que se llama ataques de pánico y pues eso va acompañado de sudoración, palpitaciones, respirar fuerte, se pueden entumir las manos y esas ya son pues crisis de ansiedad que si son muy severas tienen que ser tratadas con medicamentos. Pero sí, cada vez hay más ansiedad, cada vez la veo más en gente joven. Y cada vez es más difícil. Y ahorita acabas de mencionar algo muy interesante y me gustaría que nos platicaras un poco de esto. Un médico internista, un médico primario, ¿no? Cuando tienes algún síntoma, te dirige con un especialista. Claro. ¿Cómo es que tú escoges a los especialistas? Bueno, yo tuve la suerte de trabajar mucho en hospitales. Empecé trabajando en cuidados intensivos en el Hospital Miami Heart Institute, en Miami Beach, que ya no existe. Estuve en la Universidad de Miami, en el Cedro, en el Mercy, y tuve la oportunidad de conocer a muchos médicos, No es lo mismo que empezar en una oficina y de vez en cuando ir a un hospital, o nunca ir a un hospital. En los hospitales uno pues se roza con muchos médicos. Y va conociendo unos especialistas que empiezan con uno y que van en la misma trayectoria. Y a esos es a los que yo tiendo a referir. Y con tantos años, me imagino, de experiencia y además critical care, que es donde tú también puedes encontrar a esos médicos, ¿no? Donde son situaciones extremas, ¿no? Y a mí me gustaría que nos platicaras las bondades del magnesio. Bueno, el magnesio está involucrado en muchos procesos celulares. Es un medicamento, por decirlo así, bondadoso. Se pueden ingerir cantidades altas de magnesio sin tener ninguna consecuencia negativa. Yo creo que todos debemos de tomar magnesio y ayuda a dormir mejor. Básicamente nos hace sentir mejor. El magnesio tiene que ser una vitamina de cabecera, siempre. O también se puede regular. Bueno, para dar una idea, en cuidados intensivos hay ciertas arritmias que cuando las vemos, damos magnesio intravenoso y damos 2 gramos de magnesio en la vena. O sea que tomar, por ejemplo, 400 miligramos de magnesio 2 veces al día no es mucho. Es interesante cómo llega la gente contigo, pero lo más interesante es todos los sistemas que tiene el doctor, que obviamente lo hablaremos en otro podcast y más adelante. Tiene unos aparatos maravillosos y tiene para detectar muchas enfermedades, muchos males, ¿no? Que la gente tiene y que la gente no se da cuenta. Y eso lo hablaremos en el siguiente podcast. A mí me da muchísimo gusto haberlo recibido y que nos haya aceptado esta entrevista. Doctor, pues muchísimas gracias. Te agradecemos mucho esta entrevista. Y bueno, este es el primero de muchos que va a haber. Por favor, estén atentos en YouTube, en su canal, Doctor Carlos Baca. Y pues muchísimas gracias. Gracias, doctor, por habernos dado esta entrevista. Perfecto, pues muchas gracias. Nos vemos para la siguiente aquí en Vive Miami Radio. Chao.